Audiolibro La Bruja Roja, escrito por Manín Martínez Feducci, edición de 1979. Capítulo 11. Una noche de lluvia, en la que el frío atravesaba el abrigo hasta callar los huesos, Fitzia ordenó a sus esbirros que fueran a cumplir la venganza. Esa noche, en su pequeño departamento desnudo, como de costumbre, Barón pintaba con fuertes rasgos en tonos de azul un cuadro que representa las visiones de su última meditación, y a veces paraba su trabajo para sorber de una copa de vino. Casi no escuchó los 3 tímidos golpes que llamaban a su puerta, y con el pincel entre los dientes, sujetando con la mano izquierda la copa de vino, se encaminó hacia la puerta sin desprender la vista del cuadro que estaba pintando. Abrió y un hombre que apenas se alcanzó a distinguir le arrojó un líquido a la cara, líquido ardiente que le penetró hasta los huesos, arrancándole un alarido en la garganta. Sintió un intenso dolor en la cara, y cuando puso las manos para cubrirlas, éstas se le pegaron a la faz. Sintiéndose mareado, todo le dio vueltas, y el dolor le penetró en el cerebro. Entonces, aullando nuevamente desesperado, cayó de rodillas para luego desmayarse. Un día o mucho después, ya que no sabía cuánto tiempo había pasado, Barón despertó en una cama que sentía que no era suya. Instantáneamente se llevó las manos a la cara y palpó las vendas. Se percató entonces también que tenía las manos vendadas. Nervioso, llamó a su halcón con angustia, esperando escuchar el silbido de la bruja roja. Pero ningún sonido le respondió. Entonces gritó muchas veces. Se incorporó desesperado y cayó de bruces al suelo. En ese momento escuchó el ruido de una puerta que se abría, y una voz familiar le habló con dulzura. «Barón, soy Fitzia. Cálmate. Estás en mi casa. No hay nada que temer. Cálmate». Luego lo ayudó a incorporarse y acostarse nuevamente. Fitzia escuchó paciente el sinfín de preguntas desordenadas que lanzaba con angustia Barón. Cuando éste se hubo calmado, lo tomó cariñosamente por los hombros, y lo más suave que pudo, le explicó que alguien le había echado ácido muriático en la cara, y estaba deforme y ciego. Le dijo que ella se había enterado a través de los mecánicos del garage de la planta baja de su edificio, quienes habían llamado a la policía, y con un permiso especial lo había traído a su casa, donde pensaba atenderlo y cuidarlo, pues aún estaba enamorada de él. —¿Y la bruja roja? —preguntó Barón. —No sé —contestó Fitzia—. Cuando llegamos ella no estaba. Te encontraba solo. Entonces Barón dejó escapar un suspiro, que podía ser tanto de calma como de desesperación. Luego, con la mano, ordenó a Fitzia que saliera y volvió a quedarse dormido. Durante los primeros 15 días de su ceguera, Barón se hallaba desconcertado. Se dejaba cuidar y mimar por Fitzia, quien continuamente lo llenaba de atenciones y pacientemente le daba de comer en la boca o le leía un libro. Sin embargo, Barón parecía tener en mente otra parte. Parecía como estar en el limbo. Se le notaba sumido en la tristeza. Comía muy poco y rara vez profería palabra. Esto preocupó a Fitzia, puesto que en el fondo deseaba que él buscara refugio en ella. En ese extraño estado mental de amor y odio en que se encontraba ella, dentro de su desesperación, deseaba a toda costa que Barón dependiera de ella, que el mismo aire que respiraba tuviera que venir a través de ella, con el objeto de hacer de él su esclavo. Sin embargo, Barón se mantenía en una actitud pasiva, casi contemplativa. Por las noches, continuamente Barón soñaba con un halcón, con su halcón, la bruja roja, que volaba en el cielo infinito. El cielo transparente y sus alas rojizas se tornaban metálicas con la luz del sol filtrándose entre las plumas, con el halcón que dejaba su silueta recordada en el espacio, con el halcón que bajaba en picada, con el halcón que lo miraba fijamente, con el halcón que silbaba frente a él. Al despertar, no podía dejar de hablar de la bruja roja. Continuamente preguntaba por ella hasta que finalmente Fitzia, considerando que lo mejor sería traerle al halcón, con el objeto de lograr tranquilizarlo,
Apareció un día con éste en una jaula, y le contó a Varón que sus hombres lo habían encontrado rondando la casa, y atrayéndolo con carne, había logrado enjaularlo, y colocó a éste cerca de su cabeza. Aunque Varón aún tenía la cara vendada, Fitzia pudo adivinar que se le iluminó toda la faz. Pidió que soltaran al halcón y efectivamente, una vez que éste estuvo afuera de la jaula, de un salto brincó hasta el pecho de Varón, dándole suaves picotazos en la cara lo saludó. En compañía de la bruja roja y Varón se sintió más contento. Comió con mayor apetito, y cuando Fitzia lo dejó en la noche, pensó que por fin iba a haber un cambio en él. Cuando todos los sonidos se perdieron en la noche y vino la calma, solamente interrumpida muy lejanamente por el canto del grillo, Varón no supo ni soñó, o realmente vio en la noche eterna de su ceguera una luz interna, algo que podía ver dentro de la mente como si estuviera observando a través de una mágica bola de cristal. En esa clara y nítida pantalla interior se presentó la imagen de su halcón, la bruja roja, volando nuevamente surcando los cielos, cortando todas las filosas alas con las filosas alas las nubes hasta descender y posarse sobre él. Estaba el halcón parado en su pecho mirándolo y todo a su alrededor era noche. Estaba flotando en las tinieblas. Sin embargo, alrededor del halcón había un halo de luz, un halo de cegadora claridad, mientras que sus plumas rojizas tomaban todo tipo de tono púrpura. Los ojos del halcón se clavaron en su mente, y entonces, librando su intelecto del concepto tridimensional y remontándose a la cuarta dimensión, tiempo-espacio, pudo ver más allá automáticamente. Se sintió transportado a su departamento. Se vio abriendo la puerta y como el chofer de Fitzia le arrojaba el ácido en la cara. Él lanzaba un grito de terror y caía de rodillas para luego desmayarse. Luego entraban 3 hombres en el departamento, quienes precisamente arrojaban una red sobre el halcón, que se había preparado a atacarlos con las alas abiertas, amenazando con las garras. La red cayó sobre el animal, que aleteando quedó completamente aprisionado. Cargaron al halcón y pusieron a Varón en una camilla, al revivir todo lo que había sucedido, con todo detalle, como si lo estuviera viendo en una pantalla de cine. Varón no pudo reprimir nuevamente un grito de horror y se apoderó de él el odio y el rencor. Sintió como las lágrimas le ardían en la herida, empapando la venda que le cubría la cara, y rápidamente como a través de un rayo toda una serie de imágenes de venganza, de autocompasión, a la vez que de desesperación, vinieron a él. Se desplomó, sus músculos se relajaron, y se sintió presa de la mayor de las angustias. Solo deseaba morir. Lloró toda la noche, tenía pena de sí mismo, se sentía miserable y por más que lo pensaba, no lograba comprender cómo le había podido suceder tanta desgracia, cómo había podido ser víctima del destino. Estaba horrorizado ante la maldad de Fitzia, y ahora por primera vez en su vida se sentía impotente, incapaz de poder defenderse, y esto lo amargaba aún más. Entonces conoció el significado del miedo. Al día siguiente, por primera vez, temeroso y asustado de su destino, no se atrevió a reclamarle a Fitzia, o sea que no se atrevió a estrangularla como lo había pensado 1 y 1000 veces durante la noche, sino que simplemente se concretó a permanecer callado y negarse a comer. Desolado e impotente, dejó que los días que transcurrían al ritmo de la eternidad le pasaran y acojongaran, asumiendo en un abismo de depresión que le impedía pensar en otra cosa que no fuera la venganza y el suicidio. En ese estado de ánimo se olvidó del halcón, ignorando todo lo que lo rodeaba. Solo pensaba en su desgracia, en la maldad de Fitzia, a la vez que se aferraba a ella, temeroso del futuro, con mayor fuerza, y la definición del tiempo se convirtió para él en las horas en las que entraba y salía Fitzia. En las horas que le daba de comer, en las horas en que ella le leía un libro, en los momentos en que le contaba lo que había hecho durante el día. Fitzia notó dependencia de Varón hacia ella, y esto la hizo feliz. Por fin estaba logrando su cometido.
Entonces, poco a poco lo fue tratando con brutalidad. Primero, luego con desprecio, finalmente con burla. Y él experimentó la ausencia de orgullo, la necesidad de piedad, la inseguridad del indefenso, y todo lo que el humano está dispuesto a soportar y hacer por un día más de vida. Conoció la necesidad de crearse un Dios sobrenatural, todopoderoso, que fije sus intereses en el hombre como mascota creada y suplicarle a ese ser protección y venganza. Y se supo humano, solo como todos en la tierra, extranjero en el cosmos y aferrado a la miseria, ante el pánico a lo desconocido. Capítulo 12. Una mañana en que abrieron la ventana para hacer el aseo de la habitación de Varón, el halcón se fue como lo hacía todos los días, ya que por la mañana salía a volar en pos de una paloma o rata que cazar, pues en la casa nadie lo alimentaba. Por ello, no llamó la atención de nadie el hecho de que se fuera. Sin embargo, esta noche no regresó, ni al día siguiente ni al otro día. Entonces Varón comprendió que ya no regresaría, y su consternación fue aún mayor. La piedad que tenía de sí mismo terminó de doblegarlo, y ese día imploró a Fitzia que durmiera con él. Le rogó que no lo abandonara, y ella, riendo a carcajadas, le dijo: ¿Y qué esperas? ¿Que no salga? ¿Que no me divierta? ¿Que no viva? No puedo depender de ti. ¿Por qué no sales tú? ¿Por qué no haces algo? Con voz apagada, Varón le preguntó: ¿qué es lo que puedo hacer? Fitzia respondió con sorna: sal a la calle a tocar el violín, a lo mejor hasta te dan limosna. Varón, humillado y sintiéndose impotente, más indefenso que nunca, se recostó en la cama, decidido a dejarse morir. Hizo el mayor esfuerzo de voluntad que jamás había hecho en toda su vida para morir. Buscó la muerte desesperadamente. Se concentró en un paro cardíaco. Por medio de la autohipnosis y la voluntad centrada en este fin, procuró por todos los medios lograr detener su corazón. Se negó a comer y a hablar. Durante 3 días estuvo concentrado en consumarse la muerte. Sin embargo, Fitzia, que ya no se dignaba aparecer en su habitación, había ordenado que le pusieran suero y que lo alimentaran a base de inyecciones. Aunque Varón se resistía a que lo inyectaran, no le quedó más remedio que ceder ante la fuerza bruta de sus enemigos invisibles. Así transcurrió otra semana, y en sus sueños, que eran más bien pesadillas, Varón siguió viendo a su halcón, y con el halcón en la mente, como si estuviera poseído por éste, viajaba, volaba por encima de los valles, de las montañas, del mar, sentía estrellarse el viento contra su cara, se sentía planteado entre las nubes, veía desde las alturas a la ciudad y a la gente, hasta que un día, en que no recordaba si fue en sus sueños o despierto, nuevamente volvió a aparecer el halcón, y se posó en su pecho. Lo vio rodeado de una luz blanca, que se asemejaba al halo de energía prístina, y sintió que le hablaba con la mente y le decía: centrado en tú mismo, embelesado por tu ego y protegido por la suerte, libraste del néctar de la experiencia sensual, alimento de cortesanos hedonistas. En éxtasis pesaste por el florido jardín del saber, que generaciones milenarias de sabios construyeron y otros más de artistas decoraron. Así, arbitrariamente, te autoproclamaste individuo, e ignorando que eres causa y parte de la naturaleza, olvidaste las enseñanzas, y concentrándote en mimar esa personalidad que tan trabajosamente edificaste para sentirte superior y distinto a los demás, único, cosificaste todo lo existente, diciéndote: los otros son débiles, los otros son manada, los otros son del infierno. Cegado por el orgullo, te proclamaste libre, sin atreverte a romper con la sociedad que tanto desprecias. Ahora el mundo exterior, al que tan magistralmente creías haber aislado, se precipitó sobre ti, te incluyó, asignándote un papel en la gran charada.
pero tú te resistes a creerlo, igual que el débil, el perezoso mental y el que actúa de mala fe con relación a su libertad existencial. Lloras, aferrado a tu quimérica individualidad. ¿Cómo me pudo suceder esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué será de mí? Exclamas sollozando, pero bien sabes que existe una ley de causa y efecto, karma, que condiciona el destino. Actuaste, creaste un efecto, y ahora pesa sobre ti ese efecto. Por eso el sabio, consciente de la impermanencia, se refugia en su esencia, celoso de su soledad, donde es libre, titubeando como el niño que se concentra más en el proceso, es decir, en aprender, que en el fin mismo. Trata de librarte de todo deseo y apego, buscando el ser, en el seno del vacío, ese lugar que comprende origen y fin, lo uno y todo a la vez. No te aferres al momento siempre mutante, aprende del sol, del mediodía pleno y radiante, a punto de descender. Regocíjate por lo que tuviste. Eso fue lo que te permitió evolucionar. Ahora, en el presente, cosecha el fruto de las enseñanzas del pasado, y escudado con ese saber, proyéctate hacia el futuro, siempre temeroso de sentir miedo. Como el sol de mediodía, no olvides que tu brillo tan solo muere para el observador en el movimiento. La tierra, pues tú, igual que el sol, podrás continuar brillando en la energía primordial, tu esencia. Cuando entró la mucama, Varón preguntó por su halcón, y como ésta le dijera que no había regresado aún, comprendió que había estado soñando. Entonces quedó meditabundo, reviviendo mentalmente el sueño varias veces, y en estando de ánimo, pensó en las leyes de la naturaleza, cómo el río lucha por llegar al mar, cómo el agua se evapora para convertirse en nubes, cómo el fuego del centro de la tierra sale a través del cráter del volcán, cómo el viento destruye a la vez que siembra nuevas semillas, cómo la lluvia ahoga las plantas a la vez que las hace nacer, cómo el sol derrite y da vida. Pensó que no existía ni el bien ni el mal, que todo sigue una ley natural, y comprendió que su vida hasta entonces había sido como un remanso, como el agua quieta del lago, y que ahora le tocaba, como al río, descender por las corrientes temerosa, abriéndose paso por las montañas, arrastrando rocas hasta llegar al mar para fundirse nuevamente en la calma de éste, y quizá de nuevo volver a sentirse en la tempestad de las olas. Recordó lo que le había dicho a la bruja en su niñez, que la vida es magia, que la vida es un sueño, una ilusión. Todo es un estado de ánimo, se dijo a sí mismo. Todo es un espejismo. Varón, el que fui ayer, el que cegaba con la mirada, ha muerto. Hoy soy Varón el ciego, el que no puede ver y por lo tanto no puede lastimar con la vista. Debo de buscar un nuevo camino. Tocó el timbre para que viniera la criada, a quien pidió que lo ayudara a vestirse, pues deseaba dar un paseo. Cuando se hubo vestido, pidió de comer, ya que calculaba que sería la única comida que habría en varios días. Rápidamente corrió la voz por toda la casa. Varón se había restablecido, y fue tan grande la sorpresa de su recuperación que hasta Fitzia fue a verlo. Ella misma, un tanto atónita, le ofreció a sacarlo a pasear. Tomando a Varón del brazo lo encaminó a la calle, pero antes en el jardín se detuvo ordenando al jardinero que cortara un trozo de rama para que se la diera a Varón de bastón. Luego, entregándole la vara, le dijo: «Toma, cieguito. No está pintada de blanco, pero de todas maneras te servirá para que no te tropieces». Pero su voz detonaba inseguridad, como consciente de que había dicho una estupidez. Fitzia se sentía un tanto desconcertada, pues a la vez que pensaba haber convertido a Varón en otro de sus lacayos, aún no lograba perder ese extraño sentimiento, mezcla de amor y odio, que la mantenía atada a él,
haciéndola en cierta forma también dependiente de él. Ese odio que le había inducido a ser tan cruel con él, torturándolo con gozo, y ese amor que la forzaba a cuidarlo y tratar de protegerla. Así salieron a la calle. Varón ya estaba libre de sus vendajes y sintió con placer el aire fresco del otoño, como una caricia en la piel. Le preguntó a Fitzia: «Me veo horrible, ¿verdad?». Ella, que en realidad no se había dado cuenta, lo observó fijamente y después con una larga pausa contestó: «Sí, realmente el ácido te ha deformado la cara y las manos, sin embargo, no puedo decir que te ves como un monstruo, tampoco como un Adonis. Te ves, no sé, simplemente extraño». Después de prolongado silencio, Varón le dijo: «Llévame a orillas del Támesis, llévame al puente de Waterloo». Como Fitzia vivía en las afueras de la ciudad, se fueron en auto, y cuando hubieron llegado al puente, Varón pidió pasear a orillas del río, y así se alejaron un largo trecho, caminando lentamente, ella sujetándolo por el brazo, él golpeando los bordes de la pared con la vara. Ahora que no podía ver, todos los olores eran más penetrantes para Varón, asimismo los ruidos. Podía escuchar a las gaviotas en su aleteo, en su piar, las sirenas de las barcazas que surcaban el río, los automóviles, las pisadas, ladridos de perros. Todo un nuevo mundo de sonidos y olores vino a él, alegrándolo y sintiendo que había una gama de impresiones y sensaciones en el mundo, que hasta ese momento él jamás se había percatado de ello. Después que hubieron caminado un rato, Varón le dijo a Fitzia: «Aquí me quedo. Vete». Ella sintió una punzada en el estómago y su corazón comenzó a latirle precipitadamente. «Que te deje. ¿Pero cómo? ¿Por qué?». Él, con voz pausada, respondió: «Es que ya no pienso volver. De ahora en adelante debo renunciar a mi vida solitaria. Debo reanudar mi vida solitaria, sobre todo ahora que estoy ablandándome». Ella, exaltada, exclamó: «Pero yo te cuidaré. Ya sabes que te quiero. Ya sabes que me encargaré siempre de tu bienestar». Esta vez Varón, molesto, notándose su enojo en la voz y las manos crispadas, le contestó: «Sé que tú me cegaste, que a ti debo este estado en el que me encuentro. Aún así no te guardo rencor ni odio, pues nunca supe amar, y por tanto tampoco odiar, pero he aprendido algo nuevo: la piedad». Las palabras de dolor le dolieron a Fitzia, como una bufetada, y fueron tan sorpresivas que por un instante no supo ni pensar, sintiendo que se atragantaban con su propia saliva, mientras que una mano invisible le estrujaba las entrañas. Por primera vez comprendió la magnitud de su venganza, y el remordimiento le vino a golpe, con un intenso dolor en todo el cuerpo. Sus ojos se cubrieron de ardientes lágrimas, y por un instante trató de hablar, sin lograr arrancar ningún sonido de su garganta seca. Simplemente protestó desesperada: «No fui yo quien lo hizo, yo no te cegué». Y no pudo seguir hablando, ahogada por el llanto y sintiéndose que en ese momento amaba a Varón con una devoción y pasión que nunca había experimentado. Una triste sonrisa se dibujó en los labios de Varón, quien le contestó pausadamente: «Fitzia, yo sé que fuiste tú, lo sé todo». Pero Varón lo interrumpió precipitadamente, ansiando abrazarse a él, pero sin atreverse a hacerlo. «Lo hice por ti, por amor a ti. Tú me despreciaste, tú me humillaste. Yo me entregué a ti íntegramente. Me entregué en cuerpo y alma, sin reservas, y tú lo único que hiciste fue humillarme. No lo pude remediar. Debes entender, lo hice por amor, si es que puedes comprender lo que es amar con desesperación». «Puedo comprender eso y más, Fitzia. Incluso el dolor que estoy sufriendo en estos momentos, la apatía y autopiedad en que me he sumido. Pero contestando tu pregunta, te desprecié porque conocí tu mente y pude ver la monstruosidad que albergas en ese bello cuerpo. Es cierto que todo es relativo, no existen los absolutos y el ser humano es una mezcla de bien y mal, feo y bello, valor y cobardía,
Y también es verdad que al final de cuentas esos conceptos son también ilusorios, pues existiendo opuestos no puede haber unidad. Pero tú te centraste únicamente en uno de esos extremos, el sensual, impidiendo en ti el flujo de los opuestos que caracterizan la ilusión del ser. Centrada en ti, llegaste a conceptuarte única en el universo, gozando lo que te causaba placer, desechando lo que te molestaba, e insensible hacia los sentimientos de los demás. Jamás te detuviste siquiera a pensar si los otros sienten, sufren, anhelan igual que tú. Por eso te resultó imposible admitir que alguien como yo te pudiera resistir, y mucho menos despreciar. Pero cuando te violé, buscando hacerte sentir en carne propia lo que tú le hiciste a animales, literalmente cegándolos como a mí, vejando y violando la dignidad de los demás, tanto en lo mental como en lo físico, no pudiste admitir que tú también eres vulnerable, que al igual que los demás humanos, estás expuesta a humillaciones, a deseos insatisfechos, a frustraciones e incluso a ser denigrada por alguien inferior, pues para ti todos son inferiores. Las gentes son cosas que evalúas de acuerdo con el valor que les fijaste. Si su atractivo excede el evalúo social, los compras. Si la oferta es mayor que la demanda, los desechas o los rematas. Pocos entran o se desarrollan en esta vida, sabiendo lo banal e ilusorio de lo material, pero tú, mi querida Fitzia, alcanzaste el extremo del hedonismo capitalista, conceptándolo todo por su deseabilidad y obtenibilidad. No hay bien ni mal, ni cielo e infierno. Luego no temas, Fitzia, tu rapacidad sensual no te condenará al mitológico fuego eterno. Sin embargo, si existe una ley de causa y efecto, como pelota en un juego de frontón. Has golpeado tan fuerte la bola que el rebote será desmedido. La única realidad es la propia mente, y en tu intelecto tan sumamente pasional, el remordimiento también será extremo. Sufrirás con la misma intensidad que gozaste. Hay un momento de luz, otro de sombra, uno de placer, otro de dolor. Tú acabas de vivir ese instante de luz y placer, y con la misma vehemencia desenfrenada con la que devoraste esa energía positiva, ahora ayunarás en tu momento de energía negativa. No existe esa sádica ley de ojo por ojo, diente por diente, pero igual que el hombre de negocios misterioso, como se costra en gozar del futuro de su triunfo, y cuando quiebra, aferrado al pasado, cuando goce y poder eran intensos, en la desgracia se entrega al alcoholismo, transportándose a la ruina física y mental y la tortura del delirium tremens. Tú te precipitarás a tu propia ruina y tortura, y nada puedes hacer para evitarlo, pues no has entrenado tu mente para ello. Ya sabes, no basta con decir quiero nadar, hay que aprender. Tú precisaste una vida para adquirir la drogadicción de los sentidos y las pasiones. Ahora precisarás de una vida para recuperarte, y si después no repites tus errores, necesitarás otra vida más para superarte. Pero de nada sirve que te lo diga. Estás a merced de tu propia mente, y tendrás que aprender a través de la experiencia. Tú eres tu propio Dios y demonio, premio y castigo. De todas formas, Fitzia, te deseo lo mejor, no hay odio ni rencor en mí, no por bondad, sino más bien porque no puedo costearme una involucración pasional que me encadenará a lo odiado o amado. Así que hasta siempre, suerte en tu desgracia. En ese momento se respiraba un aire fresco cargado de partículas, de agua de río. Sin embargo, Fitzia seguía con la garganta seca, petrificada y sintiendo que le temblaba todo el cuerpo. No fue capaz de articular palabra mientras veía como Varón, guiándose por el tac-tac de su bastón, se alejaba lentamente. Entonces, haciendo un último esfuerzo desesperada, corrió hacia él y, aferrándose fuertemente de su brazo, trató, jalándolo, de llevarlo con ella hacia el auto, a la vez que hacía señas a su chofer con la esperanza de que éste, a la distancia, los viera y corriera a su auxilio. Y así fue. El chofer logró ver el forcejeo y las señas de Fitzia, puso en marcha el auto, y en un instante estuvo allí. Se bajó,
a instancias de Fitzia y corrió a sujetar a Varón por el otro brazo. Este sintió como el chofer lo agarraba por el brazo derecho. Rápidamente se soltó el brazo izquierdo que le sujetaba a Fitzia y palpó al chofer para calcular dónde tenía la cara y garganta. Luego le propinó un rápido golpe en el estómago, seguido de otro en la yugular, y el chofer se desplomó desmayado. Entonces tomó a Fitzia por el cuello y le dio 2 fuertes bofetadas. Escuchando el eco sordo de sus golpes, sintió la mano húmeda y pensó que era la sangre de la muchacha que se había desplomado. Sintiéndose más seguro de sí mismo, a la vez que una gran paz interior, prosiguió su camino, lentamente guiado por el bastón. Capítulo 13. Ciego, sin dinero y sin tener a dónde ir, ese día Varón deambuló por toda la ciudad sin rumbo fijo, y así pudo sentir la noche con su frío que le calaba los huesos. Preguntando, encontró un zaguán donde pudo dormir acurrucado. Era ya entrada la noche, lo decían las campanadas del reloj, que con su sonido cortante y en forma categórica daban el tiempo que había pasado. El irremediable transcurrir del tiempo, dijo Varón, el tiempo que pasa dejando atrás mis fuerzas y energías mientras que mentalmente sigo siendo el mismo. No progreso y pronto todo volverá a ser una rutina. Varón, acurrucado en un rincón, realmente no sentía frío y hasta estaba cómodo. Desde luego era feliz, se hallaba contento de al menos haber encontrado su libertad. Sin embargo, estaba indeciso en qué hacer. Lo único que había sabido hacer hasta entonces era pintar, y ahora ciego no podría. Quizá, se dijo, como Homero podría contar historias. Pero se rió de su idea. Contar historias, en una época en que hay cine, televisión, libros impresos. No. Definitivamente debía vivir de limosna. Pensó que esto no sería humillante si él se concretaba a poner un sombrero en el suelo y sin pedir, esperar que algún transeúnte que así lo deseara arrojara una moneda o 2. También podía trabajar, quizá lavando platos o algo semejante, a cambio de una comida. Esto tampoco, pensó, sería humillante. Estaba decidido a hacerlo todo, menos a suplicar mendigando por dinero o comida. Esa noche, sin saber por qué, pensó en Gotama el Buda y Jesús el Cristo. Recordó que ambos encontraron el camino a través de la meditación y que ambos, una vez que hubieron hallado la senda y despreciaron las riquezas y comodidades de ser cadenas y lastre, que amarraban a uno más con la ilusión óptica de que conocemos por vida, entonces con sorpresa sintió que había perdido el concepto del yo, y ese yo que nos aleja de la realidad, sublimando todos nuestros defectos y vanidades hasta hacernos sentir diferentes de los demás, ese yo que nos hace perder el concepto de todo. Así pensando, con un escalofrío, sintió que venía a él una idea, la idea. Sabía lo que tenía que hacer. Vino la luz a su ceguera, el día a su noche eterna. Él también debería buscar la verdad, encontrar el objetivo de esta vida, que de una u otra forma no tiene razón de vivirse. Entonces decidió marcharse lo más rápido posible a las montañas, al bosque, donde, en contacto con la naturaleza, podría meditar y así acercarse a la verdad. Decidió que cuando llegara al lugar propicio no comería ni dormiría hasta haber hallado la comunión con el todo. Y si ésta no existía, si también esa idea no era más que otra de las quimeras de la vida, la puerta de escape de una mente mística, entonces se moriría de hambre, pero no importaría, pues no valdría la pena seguir viviendo. Finalmente se quedó dormido y a la mañana siguiente, con gran asombro al despertar, sintió las garras de su halcón clavadas en su hombro, mientras sus suaves picotazos lo saludaban cariñosamente. —¡Bruja! ¡Mi bruja roja! Creía que me habías abandonado —dijo emocionado Varón para sus adentros. Él mismo respondió lo que el halcón le hubiera dicho de poder hablar. —No, fuiste tú el que me abandonó.
Fuiste tú el que dejaste de ser, pero ahora has regresado. Estoy contigo. Varón se fue a Escocia. La jornada fue larga y viajaba pidiendo aventones, parándose en uno que a otro restaurante donde hacía todo tipo de quehaceres, principalmente lavando pisos y platos a cambio de comidas. Otras veces lograba que le dieran algunas monedas. El mismo halcón lo ayudaba en su tarea de mendigar, pues el halcón hacía todo tipo de gracias, como por ejemplo robarle el sombrero a un señor y llevárselo a Varón. Cuando el interesado se acercaba a reclamarlo, Varón le ordenaba al halcón, después de un breve regaño amistoso, que se lo devolviera. Entonces el ave devolvía el sombrero con el pico. Otras veces el halcón daba respuestas de operaciones de suma y resta. Cuando una persona le decía ¿cuánto es 1 y 1?, el ave golpeaba 2 veces con el pico en el suelo, o 3 o 4 según fuera la pregunta. Y así, con la ayuda del halcón, Varón más o menos pudo ganar dinero que lo mantuvo alimentado y le permitió llegar hasta Escocia. Ahí, después de indagar, se encaminó hacia la parte más solitaria a orillas del mar. Era una región rocosa donde los riscos se elevaban majestuosamente frente al mar, donde la piedra desnuda salpicaba por el agua de mar, alumbrada por el sol, parecía de plata. Más allá estaban las colinas verdes que, multiplicándose una sobre otra, llegaban a tocar las nubes en la distancia. En esa región, Varón, caminando con dificultad y rasgándose continuamente el cuerpo con las filosas rocas, buscó el lugar donde iniciar su nueva vida de ermitaño. Aunque no podía ver los riscos por donde andaba, olía la penetrante brisa con sabor a mar, escuchaba las olas estrellarse contra la roca, el grito de las gaviotas, y todo eso le hacía sentir una gran paz interior, como si su espíritu pudiera viajar navegando en el mar. Un día, cuando el viento soplaba más fuerte que nunca, y muy lejos abajo se escuchaba las olas rugir, fustigando a las rocas, el halcón dio varios chillidos y empezó a revolotear alrededor de Varón. Entonces él comprendió que ese sería el lugar. Tanteando la pared de piedra y la roca, descubrió una cueva en la que penetró y con la que el tacto exploró. Era una cueva profunda, abrigada y poco húmeda. Eso satisfizo a Varón. En el interior de la cueva todo era silencioso. Solo se escuchaba el lento manar de un pequeño hilo de agua de refrescante sabor, pero fuera de la cueva todos los sonidos de la naturaleza podían ser oídos. Así se escuchaba el silbar del viento por entre las ramas de los árboles, o bien las olas que se erizaban hasta estrellarse contra las rocas, y luego el claro murmullo de la espuma. Se escuchaban las voces de los pájaros y las aves marinas, y también muchas veces el viento traía consigo voces de hombres que daban órdenes a sus manadas de ovejas. Varón no trató de aprender el camino de la cueva al mar, a donde bajaba por las mañanas muy temprano a recoger peces que pudieran haber quedado atrapados en las trampas que él colocó, o crustáceos pegados en las rocas. También el halcón, de cuando en cuando, llegaba con algún pájaro, paloma o pequeño roedor, presa que entre ambos compartían. Así pues, no le faltaba que comer, ya que Varón tuvo un mes viviendo en esa cueva antes de decidirse a dar el gran paso, la meditación total. Preparándose durante ese mes, estuvo recordando su vida, recordando el que fue. Pensó en sus errores, en sus aciertos, pensó en todo lo que había hecho. Revivió una y otra vez su vida, hasta el más ínfimo de los detalles. Y después de que hubo satisfecho su mente con la avidez del recuerdo, decidió dar por terminada su vida pasada e iniciar la nueva, pues comprendió que no importaba el pasado ni el futuro, sino el presente, y que sólo a través de la realidad del momento en que se vive se puede encontrar la verdadera verdad, ya que todo cambia, todo varía y sin embargo a la vez todo es lo mismo. Lo mismo es el pasado que el futuro. Todos los momentos de una vida se repiten, solamente en pequeños lapsos de verdadera existencia, de verdadera experiencia, que son los que alimentan el espíritu. Comprendió que antes, cuando veía,
se había sentido un hombre superior, tan invulnerable que todos aquellos pequeños momentos que realmente pueden enseñar, él nunca los vivió, pues nunca nada lo pudo tocar. Siempre fue invulnerable. Luego, de ciego, fue tan vulnerable que todo le llegaba, tanto que tampoco nuevamente pudo asimilar ninguna enseñanza, pero quedaba el recuerdo de la memoria y toda la experiencia, y eso, a través de la meditación trascendental, él lo lograría transformar y llevar hacia una sola idea, hacia la idea del todo. Barón estaba de acuerdo en las teorías del budismo zen, en el sentido de que el yo es el no yo, y que en la realidad es la no realidad, y de que todo en la vida, cuando tiene un nombre, cuando se puede mencionar, quiere decir que no existe, que tiene un no nombre, una no realidad. Así, hay una materia y una antimateria, y un universo y un no universo. Por consiguiente, sabía que al meditar no debía de pensar en nada material, pues de hacerlo así, aunque fuera tan solo una idea, estaría pensando en la contraparte de esa idea. Y por consiguiente, estaría pensando en la no realidad, en algo falso. Sin embargo, también estaba consciente que debía de partir de algún punto, y sabiendo que todo el universo es parte de lo mismo y que todos los hombres son un solo hombre y que todas las cosas son una sola cosa, pues toda la materia es una, así como la antimateria es también solo una, y ambas son no materia y no antimateria. Después de darle muchas vueltas al asunto y con esa base, una mañana de frío en que podía sentir la niebla por la humedad del aire, humedad que se le antojaba que se le pegara en los pulmones con pequeñas gotitas de rocío, Barón se desnudó, pues quería realmente independizarse del cuerpo, y por consiguiente no quería darle a éste ninguna protección para lograr no sentir nada, ni el frío, ni el calor, ni el cansancio, sino que únicamente la mente. Se colocó en la posición de loto y pronunciando pausada y repetidamente la palabra que significa el todo, el universo, Dios si es que se quiere. Se sumió con la concentración para luego llegar a la meditación plena.